Muy buen día tengan todos ustedes, querida comunidad parroquial en Señora de Bugambilias, agentes de pastoral, rebañito digital. Es un gozo, una alegría, una satisfacción poder compartir con ustedes el pan de la palabra. Y les invito en esta ocasión a centrarnos en la primera lectura de la liturgia de este día, tomada del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 6, de los versículos del 10 al 20. Veamos qué mensaje tan importante nos deja el apóstol Pablo. Hermanos, busquen su fortaleza en el Señor y en su invencible poder. Utilicen las armas que Dios les ha dado para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque no estamos luchando contra fuerzas humanas, sino contra las fuerzas espirituales y sobrehumanas del mal, que dominan y gobiernan este mundo de tinieblas. Por eso, para que puedan resistir en los momentos difíciles, quedar definitivamente victoriosos, revístanse con la armadura de Dios. Que su cinturón sea siempre la verdad, su coraza la justicia, su calzado la prontitud para anunciar el evangelio de la paz. Que la fe les sirva siempre de escudo para protegerlos y para apagar las flechas incendiarias del enemigo malo. Pónganse el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo, oren y supliquen continuamente. Velen en oración constantemente por todo el pueblo cristiano y también por mí, a fin de que Dios me conceda hablar con toda libertad para anunciar el misterio de Cristo, contenido en el Evangelio, del cual soy embajador. Aunque estoy encadenado, pidan pues que tenga valor para predicarlo como debo. Palabra de Dios. Revístanse con la armadura de Dios. Muy queridos fieles, si nos fijamos, qué pedagogía tan exquisita, tan clara, tan precisa nos ofrece el apóstol Pablo, utilizando esa imagen de la milicia propia de su tiempo, que entendía perfectamente con la indumentaria que portaba un soldado romano. Y utilizando esa indumentaria, perfectamente va ubicando que lo que hace un soldado romano es entrar en un combate, en una lucha constante frente al enemigo. Y utilizando la analogía, dice, así también podemos entender que todo hombre creyente, usted y yo, como cristianos católicos, utilizando esta imagen paulina, debemos entender lo importante que es lo que nos dice el apóstol Pablo. Revístanse con la armadura de Dios. ¿Cuál es esa armadura de Dios? El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado con la prontitud para anunciar el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada de la palabra de Dios y en la fuerza del Espíritu Santo que nos invita a la oración. Qué elocuente imagen. Y ante esto, yo quiero señalar dos cosas. Nos está dejando muy claro un mensaje el apóstol Pablo. No confiar en nuestras fuerzas. No correr ese riesgo de pensar que con nuestras solas fuerzas, entendida con nuestras propias armas, podemos luchar en ese constante combate frente al enemigo. Él mismo lo señala. No estamos luchando contra fuerzas humanas, sino contra las fuerzas espirituales y sobrehumanas del mal. Por eso, esa es la armadura que debemos tener. La verdad, la justicia,
el anuncio del Evangelio, la fe firme. Nosotros debemos tener presente la espada de la palabra de Dios, el casco de la salvación. Por eso, lo primero es no correr ese riesgo de pensar que con nuestras solas fuerzas podemos salir victoriosos. Y segundo, más bien que con la armadura de Dios, que son estas recomendaciones de esta analogía de la vestimenta del soldado, tú y yo seamos ese soldado en la fe, con un cinturón de la verdad para defender los tesoros que Dios nos ha confiado. Pensemos en las gracias que Dios nos ha confiado. Pensemos en ese tesoro que Dios nos ha confiado y que nos invita a resguardar, a proteger como soldados firmes. Pensemos en la gracia recibida de la fe en nuestro bautismo. ¿Cómo la cuidamos? ¿Cómo la defendemos? ¿Cómo la profesamos ante el mundo que quiere apagarla, que quiere arrebatarla? ¿Cómo cuidamos la gracia del perdón como un tesoro que Dios nos confía para cuidar cuando la recibimos en el sacramento de la confesión? ¿Cómo cuidamos esa gracia? ¿Cómo la resguardamos? ¿Cómo la protegemos? ¿Cómo la defendemos? ¿Cuidamos esa gracia del perdón que Dios nos confía como ese tesoro? ¿Somos capaces de ser esos soldados que resguarden esa gracia del amor, la misericordia recibida en el sacramento de la confesión? ¿Sabemos resguardar el tesoro más grande de la iglesia, que es Jesús Eucaristía? Hoy, en especial, Jueves Eucaristía, que lo tenemos demasiado presente. ¿Sabemos cuidar esa gracia, frecuentar esa gracia, ese manantial de gracia? ¿Lo cuidamos del maligno, del acecho, de ese combate constante que nos quiere arrebatar ese tesoro de la Eucaristía? Revístanse con la armadura de Dios. Reciban la bendición, queridos fieles, ustedes, sus familias, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que así sea. Que tengan todos un buen día.